Aquí me estaban comentando la doctora Elizabeth Ormar y también el profesor Omar Esteban Fernández, quien van a ser los expositores, que nos adelantamos porque del 26 al 30 de agosto son los días, la semana dedicada al ESI. Les cuento que, a ver dónde está Elizabeth. Elizabeth. Aquí está. Aquí está. Hola Elizabeth. Elizabeth es profesora de psicología, de ética y derechos humanos, es coordinadora de la práctica profesional en la Facultad de Psicología de la UBA. Yo no me voy a extender, ahora les voy a decir a ellos que se presenten, porque si no, no voy a terminar más por todo su currículum, así también de Omar Esteban Fernández, quien es profesor de Economía e Historia, también se ha desempeñado como director y representante legal en instituciones educativas y tiene 30 años de experiencia docente. Ahora yo quisiera que ustedes, Elizabeth, Omar, se presenten a esta comunidad que tenemos aquí en esta virtualidad, ¿sí? Bienvenidos y ante todo quiero agradecerles en nombre de EGE por esta participación que ustedes así desinteresadamente se suman a estas exposiciones, a estas charlas, a estos conversatorios y a estas cosas tan necesarias para nosotros. Así que les doy la palabra a Elizabeth y a Omar. ¿Sí? Bueno, gracias por invitarnos. Para nosotros es un placer trabajar estos temas tan necesarios en las escuelas. Yo también hace 30 años que soy docente, así que he recorrido los distintos niveles educativos y bueno, me parece que ESI nuclea problemáticas de niños, niñas y adolescentes que son muy diversas y muy actuales. Así que bueno, cuando lo conocí a Omar empezamos a trabajar en estos temas, publicamos 2 libros sobre ESI y bueno, y es como que cada puerta que abrimos se abren nuevas problemáticas, nuevas cuestiones, así que no sé si vos te querés presentar. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, yo toda mi carrera docente, o toda mi carrera de estudios tiene que ver con la docencia. Arranqué como profesor de inglés, en realidad. Hice el profesorado en economía, el profesorado en historia, soy profesor en educación primaria, diplomado en gestión educativa, y en los últimos años hice 3 especializaciones dirigidas a la gestión institucional en Flaxo, a las problemáticas de la enseñanza en las ciencias sociales con orientación de género en el Infod, tanto para educación primaria como para la educación secundaria. Y este año, aparte del trabajo en los institutos superiores de formación docente, me he sumado a una oferta académica nueva de la UBA, que es Problemáticas Bioéticas de la Educación Sexual Integral, que coordina la doctora Ormar, y bueno, de la cual agradezco también la presencia de alumnos de Instituto Superior de Formación Docente y de alumnos de la UBA que están acá con nosotros compartiendo esta charla del día de hoy. Bueno, si les parece vamos a empezar un poco con la temática que preparamos. Preparamos un PowerPoint para trabajar, que voy a compartir con ustedes. El tema con el que vamos a trabajar hoy es este tema de el abuso sexual infantil, el PEI y la ESI como herramientas de prevención, ¿sí? Es decir, que yo voy a comenzar hablando un poco de este tema del abuso, cómo se presenta, cómo se detecta, y Omar va a trabajar un poco la cuestión del PEI y la ESI como herramientas de prevención. Acá en la primera placa les
les dejo mi correo electrónico, que es la inicial de mi nombre y mi apellido, por cualquier duda, pregunta o cuestión que quieran seguir dialogando después de la charla. Bueno, voy a partir de lo que se conoce como definición general, una definición que da la UNESCO en relación con el abuso sexual infantil, perdón, la UNICEF, que plantea justamente que el abuso sexual es una acción que se realiza contra un niño, una niña o un adolescente por parte de un adulto agresor y que tiene que ver con hacerlo intervenir, usarlo para actos sexuales, estimularse a él mismo o al niño, niña o adolescente u otra persona. Incluye los tocamientos, los manoseos, las violaciones, la explotación, utilización en pornografía, obligar a los niños, niñas o adolescentes a observar actos sexuales de otros, y pueden existir abusos sexuales realizados por un niño, niña o adolescente menor de 18 años, cuando entre el agresor y la víctima existe fuerza o asimetría de poder o diferencias etarias significativas, ¿sí? Es decir, esto es lo que se evalúa, ¿no?, a la hora de determinar un abuso. ¿Y por qué el tema de abuso y ESI, ¿no? Nos encontramos con esta noticia de este año, de fines del año pasado en realidad, que plantea que 8 de cada 10 niños argentinos víctimas de abuso sexual lo cuentan en la escuela. Y esto se da fundamentalmente a partir de las charlas de educación sexual integral que reciben los niños, que reciben las familias y que permiten que se empiecen a identificar estas situaciones de abuso y que se realicen las denuncias, ¿sí? Muchas veces los chicos no llegan a un psicólogo o un profesional, llegan a la escuela y allí encuentran un ámbito en donde estos temas se trabajan, se tratan, y un ámbito en donde hay adultos de confianza a los que pueden acudir. Estos datos de un informe del UNICEF sobre este tema nos muestran que la problemática del abuso sexual es una problemática en donde también se encuentra atravesada la cuestión de género, ya que casi el 78% de las personas que denuncian los abusos son mujeres o niñas, ¿sí? El 46% de los casos sucede en el hogar de la víctima, ¿sí? Y el 90% de los agresores son de género masculino, ¿sí? Esto nos da también una lectura, ¿no?, que hacen algunos autores en relación con que el abuso sexual infantil entra dentro de una lógica patriarcal en donde el hombre, ¿no?, el padre de familia, que es muchas veces el abusador, considera a esos niños como una propiedad y usa de sus cuerpos como si fueran un objeto de ellos, ¿no? Fíjense que el 76,8% de los casos, los agresores son del entorno cercano a la víctima, un familiar o no familiar. El 57,4% son familiares, y el 19,4% son conocidos, aunque no familiares, pero mayoritariamente se trata de familiares. Y si leemos el otro cuadro, dice, en el ámbito intrafamiliar se advierte que el 46% de las víctimas fueron agredidas por su padre o padrastro, ¿sí? Mayoritariamente el padre, y luego el tío, el abuelo o un hermano, ¿sí? Es decir que estas situaciones de abuso que se dan en el seno de las familias hacen que la escuela sea justamente una salida a esta situación, un ámbito externo al hogar, en donde los chicos pueden realizar esta denuncia. Bueno, estos datos de UNICEF y algunos otros datos estadísticos que va a comentar Omar nos van mostrando un panorama de la problemática del abuso sexual infantil. Dentro de esta situación de abuso, los niños empiezan un proceso, digamos, el abuso tenemos que pensarlo en el seno de la familia,
como un proceso gradual, ¿sí? Un proceso de seducción y de erotización de los vínculos, de las relaciones entre el adulto y el niño, ¿no? Prácticas de limpieza, charlas que se empiezan a sexualizar, a cargar con un lenguaje sexual, tocamientos, capaz que cosquillas o tocarle la pierna, ¿no? Es decir, hay un proceso gradual de seducción y de sexualización de las relaciones que van llevando a la situación de abuso, ¿no? En estos abusos intrafamiliares no se trata de algo que ocurre puntualmente en un momento y después deja de ocurrir, sino que lamentablemente se sostiene en el tiempo. Sumit es un autor que tiene un libro acerca del abuso sexual infantil y que plantea algunos momentos o etapas en ese proceso de abuso. En primer lugar, el acercamiento al niño y la constitución de lo que se llaman secretos, ¿no? Hay distintos videos que nosotros usamos para trabajar en nivel inicial, por ejemplo, en donde se trabaja la cuestión de qué secretos hay que mantener y qué secretos no, qué secretos se cuentan a otra persona y cuáles no, ¿no? La cuestión de mantener un secreto genera un lazo, un vínculo con el agresor y el niño, en donde el niño se empieza a sentir presa de ese secreto, siente culpa, siente vergüenza, y luego viene un periodo de desprotección, porque justamente, como veíamos recién en la estadística, el adulto que está a cargo del niño, que tiene que cuidarlo, que tiene que protegerlo, es aquel que abusa de él, ¿no? Entonces se va a ver un vínculo patológico en donde el niño se siente atrapado y empieza a adaptarse a esta situación de abuso y a sostenerla y a tolerarla. Se da muchas veces un proceso que desde el punto de vista psicológico se plantea como un desdoblamiento. Hay una película que retrata muy bien esta situación, que es la película Precious, en donde se trata de una chica adolescente que tiene 2 hijos del padre, y que ella en la película va relatando su historia, y en estas situaciones de abuso plantea justamente que está como en la fantasía, ¿no? Que se desdobla a un mundo imaginario y se queda como tildada, ¿no? Diríamos nosotros, en ese mundo, separa su mente de su cuerpo y su cuerpo se convierte en un objeto de abuso para el padre, ¿no? Entonces, lo que se observa en la clínica psicológica en relación con el abuso es que, salvo que intervenga la madre o algún adulto, estas situaciones de abuso se mantienen y muchas veces tardíamente se revela la situación del abuso, y cuando otras personas intervienen, tienen que tener mucho cuidado en la forma de intervenir, porque esto genera muchas veces que los niños se retracten y no quieran denunciar la situación de abuso. Nosotros trabajamos en este libro con que es un poco producto del trabajo con talleres en escuelas, que es producto del diálogo con docentes y con estudiantes. Uno de los ejes del libro, ¿no?, que toma distintas temáticas vinculadas a la ESI, uno de los ejes se llama intimidad y privacidad versus abuso sexual y pornografía infantil. Y justamente nuestra aproximación a la ESI es desde un marco de bioética, de respeto por los derechos humanos, y la intimidad y la privacidad son 2 principios fundamentales, elementales, de respeto por el otro, que se ven avasallados por estas situaciones de abuso. Y trabajamos en el libro con cine infantil en algunos casos, con series, porque nos parece que es un recurso que sirve tanto para capacitar a los docentes como para trabajar en el caso del cine infantil con los niños, ¿no? A propósito de este tema, trabajamos una película que se llama La Casa,
en donde se da una situación de un maestro jardinero en un colegio, una situación poco clara, ¿no? Y la directora del colegio escucha algo de una niña y rápidamente pone en marcha un protocolo de intervención para casos de abuso. Y luego trabajamos en otro texto la cuestión de la pornografía infantil, también como una forma de invasión a la intimidad y la privacidad de los niños, ¿no? Los indicadores físicos, por lo general, no se encuentran en el colegio, a menos que estemos en sala de 2, en el nivel inicial, y podamos ver a los nenes cuando les cambian el pañal, etcétera, pero no se suelen ver estos indicadores en los niños que van al colegio. Pero sí algunos indicadores físicos que son inespecíficos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una relación de abuso, hay un estrés elevado, ¿no? Hay un malestar en ese niño y puede presentar ciertas molestias físicas que no tienen que ver específicamente con el abuso, pero nos hablan de algún problema, ¿no? Por eso hablamos de indicadores inespecíficos, ¿no? Por ejemplo, dolores abdominales recurrentes, dolores de cabeza sin causa orgánica, trastornos en la alimentación, enuresis, ¿no? Es decir, esta cuestión de volver a hacerse pis encima, es muy común en los chicos que sufren abuso, encopresis, infecciones urinarias a repetición. Estos indicadores, lo que tenemos que tener presente es que no alcanza con un indicador, sino que es necesario, cuando empezamos a ver algunos indicadores, convocar a un profesional, a un psicólogo, ¿no? que esté capacitado en la evaluación del abuso para poder determinar si estos indicadores tienen que ver con una situación de abuso o no. En esta película que les comentaba, La Casa, en realidad lo que vemos es que el psicólogo no estaba muy capacitado, y entonces justamente en el libro lo que hacemos es transcribir esa entrevista que tiene el psicólogo con la niña, y vamos viendo cómo el psicólogo va direccionando a la niña en un sentido, es decir, que no hace una buena evaluación de la situación, ¿no? Y después otros indicadores que son más de tipo conductual, no físico, como pueden ser comportamientos llamativos o inadecuados para el nivel madurativo. Es muy común que los juegos estén muy sexualizados, justamente por este tipo de vínculo que va estableciendo con el adulto abusador, que los dibujos tengan órganos genitales o que sean muy agresivos. Y también, por ejemplo, conductas masturbatorias a repetición, frotamientos, ¿no? En la sala o en el aula. Digamos, estos indicadores conductuales también se pueden ir sumando a los otros, pues justamente lo que se hace es una evaluación integral de estas situaciones, y claramente, bueno, el indicador más claro es que el niño revele esta situación o el adolescente. Y allí es muy importante tomar esto que dice, escuchar a ese niño y escucharlo con atención y poder hablar con él y poder acompañarlo en el proceso de salir de ese vínculo abusivo, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos pasar un fragmento de esta película, a ver si lo podemos ver bien. Ustedes me van a decir, ¿lo ven ahí? Sí, ahí se ve, a ver, Elizabeth, Bueno, a se ver. ve una película ahí arriba, en el margen superior derecho. No sé si se puede agrandar o no, todavía no se está reproduciendo, ¿no? Sí, a ver, me parece que no se reproduce. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerla a reproducir ahora acá. No, en PowerPoint acá.
Ahí se ve YouTube. Sí, ahí se ve, exacto. Bueno, ahí vamos. No se está escuchando lo único, al menos yo no lo escucho, Elizabeth. Ahí está. Hola, Clara. Mira, Clara. Está derecho al cielo. Venga, vamos a mirar. Dios, qué pasada. Buenos días, Clara. Buenos días. Están discutiendo. ¿Estás enfadada? No, deberían darles una patada en el culete. ¿Quieres que te lleve yo a la escuela? Estaría bien. Se lo diré a tu padre. Hola, estoy aquí fuera. Se oye el escándalo desde la calle. Está aquí sentada. ¿Quieres que la lleve yo? Sí. Ha dicho que vale. ¿Nos vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Ir dormido las rayas? Sí, eso haremos. ¿Se está escuchando? Sí, sí. No, se está haciendo mal. Está intentando declarar muerto. Vale. Creo que es la hora de la fruta. Ya está la fruta. Vamos. Chicos, tenéis que lavaros antes. Clara. Clara, ven aquí. He encontrado un regalito en el bolsillo de mi chaqueta. Deberías dárselo a uno de tus compañeros. Pero no es mío. ¿No? Pues aquí pone de Clara. ¿Con quién te ha gastado una broma? No es mío. Vale. Yo creo que debes dárselo a tu mamá o al niño que lo ha hecho, ¿vale? Y no debes besar a nadie en los baños, solo a papá y a mamá. No es mío. Estás mintiendo. Clara. No es mío. Quieto. Niños, recoger y lavar las manos. Vamos. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Recogemos ahora? Hola, Pérez. Hola, Carlos. Hola, Grete. Hola, cariño. ¿Todavía estás aquí? Bueno, tu mamá vendrá dentro de un momento. ¿Quieres que llegue la canción? ¿Les gustas la canción? Venga, la cantaremos juntas. Niño ha nacido en Belén. Ay, aleluya, en Jerusalén. Odio a Lucas. Creía que erais muy amigos. Ya no lo somos.
¿Por qué no? Es tonto. Es feo. Y tiene pito. Ya, como todos los hombres, ¿no? Tu papá lo tiene, Torsten lo tiene. Sí, pero el suyo apunta derecho al cielo como un cipote. ¿Por qué dices eso? Porque es así. ¿Ha pasado algo, Clara? Me ha dado esto. Pero no lo quiero. Eso no está bien. Lo mejor es que lo tires a la basura. ¿Vendrá Santa Claus este año? Sí, nunca se sabe. Yo creo que vendrá. Sí, si los niños son buenos, siempre viene. Hola, Gretel. Hola, mamá. Hola, cielo. Estás sentada a oscuras, ¿eh? Ah, lo siento mucho, he estado súper liada todo el día. He venido en cuanto he podido. ¿Lo habéis pasado bien? ¿Ibas a decir algo? No. Nada. Hemos estado recogiendo ramas, setas y bolleras en el bosque, ¿verdad? Lo habréis pasado genial. Anda, cariño, vamos a casa, ¿quieres? Sí, cuídate, Clara. Adiós, Adiós. 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 Sí. Vamos a casa a preparar la cena, ¿vale? Bueno, la situación que veíamos era una situación en un jardín de infantes, en donde la directora, a partir de esta charla con la nena, decide empezar a poner adelante un protocolo de abuso sexual infantil, porque ella le dice que el pito del maestro está parado y ella toma esto ya como una confesión o como un indicador de abuso, ¿no? Bueno, la película después se sigue desarrollando, interviene una psicóloga y como les decía, la intervención de la psicóloga es más bien conducir a la niña a que afirme el abuso y el profesor de alguna manera es acusado, separado del cargo, pero acusado moralmente, podríamos decir. No hay como una decisión de todos de que efectivamente se llevó adelante un abuso, y después se descubre que en realidad no fue así, pero su reputación ya fue mancillada, ¿no? Bueno, y entonces me parece que es importante saber que hay indicadores, que hay que hacer un diagnóstico importante, y porque está en juego la integridad de un niño, una niña, un adolescente, pero también está en juego, por otro lado, la carrera de ese profesional, ¿no? Y entonces merece un análisis y un estudio detallado y en profundidad, ¿no? Bueno, después si quieren ver la película, no les voy a adelantar cómo se desarrolla, pero básicamente la película trabaja esta cuestión, ¿no? Bueno, vamos a seguir entonces un poco, creo que le voy a dar la palabra a Omar, ¿no? Ahí está. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta con respecto a lo que se vio hasta acá. Ahí tienen la posibilidad de habilitar los micrófonos, así que bueno, pueden habilitar el micrófono y hablar directamente con Omar y Elizabeth, si alguien tiene alguna consulta. Bueno. Bueno, seguimos. Bien. La idea es la siguiente. Cuando nos
llamaron de la asociación y surgió la posibilidad de dar esta charla, la idea es tratar de trabajar y reflexionar juntos. Así que yo les pido que traten de participar, de opinar, de sugerir ideas, porque la idea es esa, es que en el intercambio nos enriquezamos entre todos. La primera pregunta que se nos hace es ¿por qué escribir o por qué encontrarnos hoy? Bueno, creo que los docentes, los investigadores, lo que pensamos es cómo desarrollar estrategias para abordar la ESI tanto a nivel inicial, primario y secundario. Y ya acá yo freno, porque nosotros somos docentes, algunos potenciales, otros ya recibidos, otros con cargos directivos, otros como representantes legales, y fíjense que no aparece el nivel terciario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, salvo los profesorados de nivel inicial y primaria, los de práctica de lenguaje y matemática, nosotros seguimos trabajando con los mismos diseños curriculares que existían en la Ley Federal de Educación, es decir, anteriores al año 2006. Los alumnos del profesorado, por ejemplo, de Historia o Geografía, se reciben con un título de profesores en Ciencias Sociales con orientación en, lo cual implica que si la Ley de Educación Sexual Integral es del año 2006, y en el mismo año, de forma paralela prácticamente, sale la Ley de Educación Nacional, que establece que la educación en la Argentina es pública, de gestión oficial o privada, me parece que hay algo que es importantísimo, está faltando poner terciarios. ¿Y por qué el terciario? Porque uno tiene que pensar en esto. El alumno de los institutos superiores de formación docente, nosotros estamos tratando, por ejemplo, en mi caso, dar educación sexual integral en el último año de la carrera, en un espacio que se llama Espacio de Dedicación Institucional, los famosos EDI, y con una diferencia. Cuando le doy educación sexual integral al niño del secundario, niña del secundario, es un alumno que está en formación, alumno que está en formación. La particularidad que los de nivel terciario, que están teniendo en su último año y en un cuatrimestre la orientación de educación sexual integral, al otro año son docentes y la tienen que llevar adelante. ¿Sí? Creo que todos los que transitamos los pasillos de las escuelas sabemos muy bien que cuando la escuela abre los oídos, abre los ojos, esto que Bernardo Blesman escribió por allá por el año 2005, hace la escucha arriesgada, automáticamente los casos que tienen que ver con abuso sexual, con maltrato, con bullying, con grooming, con lo que ustedes quieran, con violencia de género, en la escuela afloran. Y decía Blechman, ¿no? ¿Qué es gestionar? ¿Qué es hacer escuela? Ahí entra el tema del PEI. El PEI no es un documento para hacerlo entre 4 o 5, lo guardamos, de vez en cuando lo sacamos, le pasamos un poquito el plumero y está ahí. No, el PEI es la base constitucional de la escuela. Cuando nosotros gestionamos escuelas, lo que estamos haciendo es creando las condiciones para que algo se dé. Llevándolo a otra autora, ¿no? Ex profesora mía, Silvia Duchaski, en Flaxo, ¿cómo uno puede verificar que el alumno aprendió? Cuando aquello que yo le he transmitido, ese alumno lo puede aplicar. Ejemplo, si estamos hablando de abuso sexual infantil y nosotros le enseñamos desde el nivel inicial que no pueden existir secretos entre los adultos y los niños, y un día se da esa situación y el niño o niña se acerca a un adulto para decirle, me está pasando X situación con, ahí es cuando nosotros podemos verificar que aquello que hemos enseñado realmente ha sido incorporado por el alumno. Siempre teniendo en cuenta una premisa, ¿no? Que nosotros la trabajamos mucho y que hoy va a aparecer en algunas placas. Este fenómeno que la Ley de Educación Sexual Integral claramente dice, en su artículo 5, que cada comunidad educativa incluirá en su PEI la adaptación de las propuestas curriculares y socioculturales en la escuela y su contexto. En lo personal creo que el PEI habría que reemplazarlo por el PES, el Programa o Proyecto Educativo Situacional. Cada institución, por el contexto que la rodea, vive experiencias distintas. Lo que en una zona son problemas de violencia de género, en otra pueden ser las adicciones y en otro puede ser el abuso. Lo cierto es que cada comunidad redacta su proyecto en virtud del contexto y la comunidad que lo conforma.
Y la ley es muy clara, incluirá. ¿Sí? Va a adaptar la propuesta a su realidad, pero la incluirá. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque en realidad pasan los años, pensemos que la ley se creó en el 2006, pensemos también algo, ¿no? Que es interesante reflexionar. 2006 se crea la ley, se tardó 2 años hasta el 2008 para armar los famosos lineamientos curriculares, pero de ahí en adelante se tardaron 10 años para que el Consejo Federal Educativo establezca los famosos NAP, los núcleos de aprendizaje prioritario. Entonces, uno tiene que pensar, ¿por qué se tardó tanto? Y quizás se tardó tanto porque aquellos como, en el caso nuestro, recorremos el país dando charlas de esto, uno sabe que este es un país federal, uno sabe que las culturas, es un país de pluriculturalidad, las provincias no son iguales, los contextos sociales no son iguales, y en algunas provincias fue sumamente resistido. Ahora, nosotros sabemos muy bien que los NAP aparecen en el 2018. Y acá estaba lo que nosotros planteamos, o lo que yo planteaba hace un rato, ¿no? Cómo cada uno, cuando hace un recorrido, todos los datos que ustedes vean hoy en las placas, yo las dejo para que ustedes las lean, yo no las leo, las placas me dicen solo lo que tengo que marcar como ejes. Es lo que uno ve en el contexto nacional. En algunas jurisdicciones, ESI ya está inserta como materia. En otras jurisdicciones, la ESI se da como seminarios. En otras jurisdicciones, la ESI son talleres. En otras son ateneos, en otras son tutorías, o yo, por una cuestión de que vivo en la provincia de Buenos Aires y ejerzo en el profesorado de formación en historia, los famosos EDI. ¿Sí? Hay trabajos muy interesantes para ver con respecto a PEI, ESI, y lo que después se nota en la dicotomía que hay entre qué pasa cuando le hacemos preguntas a los adultos, docentes, con respecto a la ESI, y esa misma pregunta se la trasladamos a los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Yo acá puse una placa que es Educación Sexual Integral en tiempos de pandemia. Ese es un trabajo que, como podrán ver por su título, es absolutamente reciente, del año pasado, hecho por González Daniela y Florentín Irma, miembros de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología, y ellos hicieron un relevamiento. Y en ese relevamiento les da que, consultados los docentes, directivos, ¿sí?, de las instituciones, la ESI no aborda la ESI el 14% de las instituciones. Se menciona con tangencialidad algunos contenidos de ESI en el 40%. Y se evidencia transversalidad en la explicación en un 46%. Si esto nosotros lo traducimos a las cuestiones que escuchamos y que vemos en las escuelas, podríamos decir, hay escuelas donde la ESI directamente no se trabaja o se trabaja poco, o hoy antes de iniciar esta charla charlábamos con Juan Pablo y no me acuerdo el nombre, perdón. Ay. Ana María. Ana María, gracias, Juanpa. Por favor. María, y cuando hablábamos de este tema, uno decía, bueno, uno se formó en una escuela determinada, ¿no? Yo tuve toda mi secundaria que comerme historia con un libro que era del señor Conde Ibáñez, que como gran revolución ideológica nos explicaba cómo eran las mañanas del señor Luis XIV. Ahora, cuando vamos a las escuelas, ¿qué es esto de tangencialidad? Algún profesor toma en un momento determinado un contenido y lo introduce en el diseño de su materia. Ejemplo, el rol de la mujer en la historia. Entonces tomamos a la que ustedes quieran, Juana Zurduy, Encarnación Escurra, Alicia Moró de Justo, Eva Duarte, Cristina Fernández, a la que ustedes deseen. La realidad es, creemos que ahí estamos dando ESI, cuando en realidad la ESI tiene una letra que es importante, y la letra importante es la I, es integral, ¿sí? En cambio, un 46% habla de transversalidad. Si miramos los números, ¿sí?, la transversalidad, lo que uno lleva a la idea de trabajar en conjunto, un trabajo colectivo, un trabajo planificado, un trabajo de gestión, está en inferioridad, es una minoría. Pasar. Perdón, Omar, hay una consulta ahí de Susana. Sí, por favor. Si los datos son sobre la cantidad de escuelas, preguntas. Sí. Esos datos que exactamente, lo que ellos hicieron fue tomar X cantidad de docentes por distintas instituciones
y después cuando lo tabulás ¿por qué? Por resultados institucionales. Ok. Y Muy después, bien, Susana, ¿eh? perdón, y Enrique pregunta si es el 14% del país. No, este informe, por eso lo marqué, es de la UBA y está hecho en Cava. Ok. Después vamos a mostrar otro que es de provincia de Córdoba, un muy buen trabajo que lo hizo la Universidad Nacional de Córdoba, y después lo voy a invitar sobre el final a que veamos el resultado de las pruebas Aprender 2018, ¿sí? Página 88 en adelante, por si no se llega a ver bien, en donde están la opinión de los docentes y la opinión de los alumnos que quedaron registradas en la evaluación Aprender, ¿sí? Cuando se le consultó a los docentes, y acá hay algo que me parece central, y como la mayoría lo somos en distintas carreras, pero lo somos, el docente tiene una formación claramente individualista, con un problema aún más grave. El año pasado lo notamos todos, ¿no? Vino la pandemia, se cerraron las escuelas, y todos los periodistas que durante años nos criticaron, nos pegaron, nos cuestionaron, salieron a hablar de la importancia del rol docente. Yo había días que me sentía tan importante que creía que Vélez había vuelto a salir campeón del mundo, ¿sí? Ahora, nosotros a veces los docentes, en esa formación individual, en esa falta de trabajo sincronizado y articulado que tienen los institutos superiores de formación, que sin lugar a duda no hay que cambiarle el diseño curricular, hay que ir mucho más profundo, hay que cambiarle su identidad en formación, creemos que todo lo podemos. Si nosotros prestamos atención a estos números, son sumamente llamativos. Cuando se consulta sobre la ayuda que requieren, la respuesta es 18% no respondió a esa pregunta. No requieren ayuda, un 14%. Solicita asesoramiento, un 14%. Hoy un día está feo, no me puedo lavar. Mi compañero de la mañana, que no es como que diría compañera. Tenemos un micrófono abierto, pero ahí está. Y un 38% dice, nos faltan materiales y recursos. Un 16%, capacitación y apoyo institucional. Vamos a trabajar por lectura. No responde y no requiere, ya ahí nomás tengo el 32% de los docentes encuestados. Solicita asesoramiento, 14%. Materiales y recursos, un 38%. A mí particularmente ese número me llamó la atención. No sé a ustedes qué piensan y me encantaría sentir su opinión, porque cuando uno navega, cuando uno busca en una librería, cuando uno empieza ya a humear en todos los modelos, desde lo digital al formato papel, uno encuentra múltiples opciones de libros, ¿sí? Sin embargo, hay un 37%. Suena, perdón, quizás la falta de recursos suena a excusa. Me falta el recurso para no hacerlo. No pero sé si busco, encuentro. ¿Cómo se llama, Analia? Bueno, Analia, yo realmente lo pensé, porque es como más o menos decir, no pude trabajar el mapa porque en el colegio no había mapa. Bueno, claro, cuando en el colegio no hay mapa se nos hace un poquito difícil, pero acá hay material de abundancia. Incluso cuando esta encuesta fue hecha en el 2020, seamos sinceros, hay tanto material audiovisual cargado, hay tantas charlas de gente realmente de la cual yo siento una profunda admiración, como el caso de Graciela Morgade, por ejemplo, que están en YouTube, y si yo quiero trabajar con mis alumnos, tengo material de sobra. Lo que tengo que tener es la intención de hacerlo. Y ahí está donde yo tengo la duda. ¿Y por qué tengo la duda? Porque en realidad creo que aún hay ciertos temores a afrontar determinados temas de la educación sexual integral. Y me parece que es porque partimos de... ¿Vieron cuando somos docentes? Lo primero que nos enseñan es que hay que indagar, ¿no? El famoso los conocimientos previos. Pero, ¿qué pasa cuando un docente prejuzga? Entonces cree que su alumno de este tema que voy a hablar no sabe nada. Y después nos encontramos con que el pibe se leyó la vida porque, por ejemplo, les encanta a los chicos las guerras mundiales. ¿Sí? Yo creo que acá pasa lo mismo. Cuando uno va a las aulas y habla con los alumnos, se encuentra con sorpresas que son sumamente gratas. Hace 10 días, por una encuesta que nosotros estamos realizando en la UBA y que después vamos a hacerles un pedido de colaboración, un 5º año, Escuela Católica, partido del 3 de febrero, localidad San Martín. Charlando sobre qué tema les gustaría tratar de educación sexual integral, una alumna me dice,
a mí me gustaría saber cómo puedo quedar embarazada. Se podrán imaginar que mi cara fue de asombro total y no sabía si me estaba preguntando en serio o en broma. Entonces dije, no, acá debe haber algo en la pregunta que está confusa. Entonces digo, a ver, aclárame un poquitito más. Claro, está perfecta la pregunta. Lo que ella me quería preguntar, lo hizo mal en la formulación, pero lo que ella quería saber es, ¿cómo voy a quedar embarazada si yo tengo, por ejemplo, un problema genético o tengo un problema de origen, un problema biológico? En pocas palabras, lo que me pidió es que la contactáramos con gente que ve cuestiones referidas a técnica de reproducción asistida. Bueno, realmente yo me fui contentísimo. Ahora, a veces pensamos que cuando vamos al aula el alumno solamente quiere que le hablemos del método anticonceptivo, ¿no? Cómo prevenir el embarazo, cómo prevenir. Y en realidad el alumno está requiriendo otro cúmulo de situaciones. Y en aquellos distritos, en aquellas jurisdicciones donde la educación sexual integral fue tomada como una política del Estado gubernamental, los resultados son realmente sorprendentes y alevosos, ¿no? Frente a la pregunta de quiénes la requieren, ¿no? Los resultados se agruparon en 1, no responde, 66%. No requiere, 4%. 3% habla de especialistas de diferentes áreas, 4%, y el Ministerio de Educación el 8%, el Estado el 18%. El no responde 66% y no requiere el 4% me da el 70%. Comparto con la compañera docente que dijo hace un ratito, parece excusa. Bueno, yo creo que en algunos casos parece excusa y en otros es, aún no me animo a. Esa es mi visión. No sé ustedes qué piensan, pero me gustaría escuchar algún comentario y alguna opinión.